Ahora les hablaré un poco sobre los seres vivos. ¿Pero qué son los seres vivos? Los seres vivos u organismos son todas las estructuras complejas que cumplen funciones como la alimentación, el desarrollo, la reproducción y las interacciones con otros organismos, incluyendo el intercambio energético con el medio que los rodea. Es decir, son todos los organismos como células, animales, plantas y hongos. El ciclo de la vida de los seres vivos abarca el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y por último la muerte. Para sobrevivir necesitan obtener energía a través de la nutrición. La estructura de los seres vivos se forma con células. Existen seres vivos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares están formados por una sola célula, como por ejemplo las bacterias. Los pluricelulares están formados por muchas células. Estas forman tejidos. Los tejidos forman los órganos y los órganos dan lugar a un ser vivo, como por ejemplo los animales. Aunque existe una amplia diversidad de seres vivos, todos comparten ciertas características. Tienen diversos niveles de organización celular. Algunos organismos son unicelulares, mientras que otros son pluricelulares, como ya antes lo hemos mencionado. Una de estas características es que se desarrollan y reproducen. Es decir, los organismos cumplen con un ciclo de vida que abarca el nacimiento, el desarrollo, la reproducción y la muerte. Esto implica una serie de cambios internos y externos, como podría ser el aumento de tamaño, peso, forma, etc. En un punto de su desarrollo están listos para reproducirse, bien sea de forma sexual o asexual. También cumplen funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres vivos ejecutan funciones de nutrición, metabolización y excreción. Esto significa que tras alimentarse hacen un proceso llamado metabolismo, que consiste en la absorción, transformación y liberación de energía necesaria para sus actividades esenciales. Luego, el organismo se encarga de expulsar los desechos tóxicos mediante la excreción. También responden a los estímulos, es decir, todo ser vivo tiene la capacidad de recibir estímulos del ambiente, procesarlos y tomar esa información para generar una respuesta de corto o largo plazo. Por ejemplo, un animal que huye al escuchar a sus depredadores está respondiendo a un estímulo. Otra característica es que son capaces de autorregularse. Todos los organismos tienen la capacidad de autorregularse para compensar internamente los cambios que ocurren en el ambiente. Esta capacidad se conoce como homeostasis y es vital para la supervivencia. Un ejemplo de homeostasis es la transpiración humana, la cual permite mantener la temperatura interna del organismo. También se adaptan al medio ambiente. Cualquier organismo vivo tiene la capacidad para adaptarse al ambiente que lo rodea. De esta forma, asegura la propia supervivencia y la de su especie. Ahora les hablaré sobre la genética y cómo ésta influye en el comportamiento de un ser vivo. Se dice que la genética es el estudio de la manera en que las características y los rasgos físicos pasan de una generación a otra. Esto también se denomina herencia. Para explicar cómo la genética influye en el comportamiento está la genética conductual o también conocida genética del comportamiento, que es una disciplina que estudia el rol de influencias ambientales y genéticas sobre el comportamiento, con subespecialidades enfocadas en la genética conductual de humanos y animales. La genética de la conducta es el estudio de los factores genéticos ambientales que originan las diferencias entre individuos. La herencia se refiere a la transmisión de estas diferencias de padres a hijos. Pero si estamos hablando de genética, debemos definir qué es un gen, ya que son la unidad molecular de la herencia genética, pues almacenan la información genética y permiten transmitirla a la descendencia.
Después de haber dicho lo anterior, surge el siguiente cuestionamiento. ¿Qué relación existe entre genes y conducta humana? La relación entre genes y conducta no es para nada sencilla, pero eso no ha detenido a los diversos genetistas a hacer sus investigaciones sobre esta, quienes determinan que los genes de cierto modo influyen en la conducta humana, es decir, los genes cumplen la función de codificar la conducta, pero no son determinantes definitivos, ya que existen otros factores que pueden inferir en el comportamiento, como por ejemplo el ambiente. Ahora hablemos sobre su origen y desarrollo. La genética de la conducta ha sido campo de gran interés para muchos investigadores a finales del siglo XIX, pero en un sentido estricto, la genética de la conducta inicia sus primeros pasos a partir de algunos artículos aparecidos en los años 60. Si estamos hablando de genética, debemos hablar de las leyes de Mendel. ¿En qué consisten las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de las características de los padres a los hijos. Las leyes de Mendel son tres. La primera ley, principio de uniformidad. Segunda ley, principio de segregación. Tercera ley, principio de transmisión independiente. Estas tres leyes constituyen las bases de la genética y sus teorías. Fueron postuladas por el naturista austriaco Gregory Mendel entre los años 1865 y 1866. La primera ley de Mendel o principio de uniformidad de los híbridos de la primera generación filial establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, homocigotos, la primera generación filial, este heterocigoto, será igual entre ellos tanto el fenotipo como genotipo. Y además sobresaldrá el rasgo fenotípico de uno de los progenitores, el genotipo dominante. Las razas puras están compuestas por alelos, que son la versión específica del gen, que determina su característica sobresaliente. Por ejemplo, si se cruzan plantas de razas puras, una de flores rojas con el genotipo dominante y otra de flores moradas con el genotipo recesivo, se tendrá como resultado que la primera generación filial será igual, es decir, ya que va a sobresalir el genotipo dominante, que es la flor roja, como se ilustra a continuación. Segunda ley de Mendel o principio de segregación. Consiste en que del cruce de los dos individuos de la primera generación filial tendrá lugar una segunda generación filial, en la cual reaparecen el fenotipo y genotipo del individuo recesivo. Es decir, el carácter recesivo permanecería oculto en una proporción de 1:4, como se observa a continuación. La tercera ley de Mendel, o principio de la transmisión independiente, consiste en establecer que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Sin embargo, esto solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes y que no intervienen entre sí, o en genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Asimismo, al igual que en la segunda ley, esta se manifiesta mejor en la segunda generación filial, pues Mendel obtuvo esta información al cruzar guisantes cuyas características, es decir, color y rugosidad, se encontraban en cromosomas diferentes. Fue así que observó que existen caracteres que se pueden heredar de manera independiente. Por ejemplo, el cruce de flores con características como lo vemos a continuación, es decir, cada letra representa una característica y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia. El primer carácter representa el color de las flores, A mayúscula para rojo y A minúscula para morado.
El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores, B mayúscula para liso y B minúscula para rugoso. De este cruce resultaría lo siguiente.